No, no. Di tuo marito? No, no. Di chi allora? Y ya estamos llegando al final del libro ¿Qué es el cine? De André Bazin, edición 1966 en español. Hoy vamos a dedicarnos al texto Senso, basado en la película del mismo nombre de Luchino Visconti. En este texto André Bazin va a exponer algunas de sus inquietudes en torno al realismo. Pero la pregunta que nos hemos hecho a partir de varios de los textos estudiados es ¿en qué consiste el realismo para André Bazin? Entonces aquí vamos a encontrar algunos otros aspectos que van sumando a esa construcción que cada uno de nosotros está haciendo acerca de lo que puede ser el realismo para André Bazin. Comienza entonces André Bazin. Dice: la acción transcurre en 1866 en la época del Risorgimento. Venecia está ocupada por los austríacos. La representación de una ópera de Verdi en el teatro da ocasión a una manifestación patriótica durante la cual el marqués Usoni, uno de los animadores de la, entre comillas, resistencia, provoca a un joven oficial austriaco, Franz Mahler. A la salida lo detienen. Para salvarlo, su prima, la condesa Livia Serpieri, procura conocer al joven teniente, quien sabe fácilmente aprovecharse de la situación, ejercitando sobre la imprudente condesa sus dotes de seductor hábil y cínico. Consigue así convertirse en su amante. Los límites de este resumen no permiten analizar las relaciones a la vez sutiles y elementales que unirán para el mal a este muchacho sin carácter pero lúcido y a esta mujer espléndida pero de más edad que les sacrificará todo su honor y su pudor, traicionando finalmente la causa de sus amigos a pesar de que antes había sido su animadora. De acuerdo con una lógica totalmente impecable, Visconti conduce su acción sobre dos planos, el histórico y el individual. Las relaciones amorosas de los dos héroes se ligan y evolucionan de acuerdo con un proceso psicológico irreversible y descendente, mientras que todos los valores tónicos y progresivos, tanto en el sentido moral como político, pertenecen a su contexto histórico. Pero este maniqueísmo político-moral no es el resultado de un artificio del relato o de la puesta en escena. Estaba ya de manera germinal en los datos iniciales. Los acontecimientos se limitan a hacerlo madurar. Entonces André Bazin plantea esta relación entre lo político histórico y la relación de pareja que inevitablemente va ligada con lo político histórico. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta película Senso, se plantearán también hasta qué punto sería posible desligar lo uno de lo otro, hasta qué punto este risorgimiento, esta revolución en marcha, está completamente ligada a la relación de pareja que surge entre la condesa y Franz Mahler y viceversa, hasta qué punto la relación también depende del contexto histórico y no se hubiera podido dar en otras circunstancias. Continúa Bazin. Es cierto que hay, entre comillas, malos, el conde Serpieri, por ejemplo, entre comillas, colaborador tipo, pero los héroes no son más que condenados y Franz Mahler, en el fondo de su ignominia refinada y lúcida, lo sabe bien. El marqués Usoni testimonia, sin embargo, cómo la historia no rechaza a nadie a priori, ya que él encuentra, por el contrario, en lo mejor de su tradición familiar, un suplemento de eficacia y de valentía, e incluso si el amor no hubiera venido a cegarla, hasta Livia habría podido continuar trabajando por el triunfo de la historia. Pero una vez que tiene la venda sobre los ojos, tiene que deslizarse contracorriente sobre la pendiente de su clase, hasta el fondo del abismo donde no tendrá más que el mortal consuelo de arrastrar a su amante. Y aquellos y aquellas de ustedes que conocen la historia del Risorgimento en Italia, se preguntarán, bueno, ¿de qué manera la película está siguiendo fielmente los sucesos que tuvieron lugar? Funciona esta película entonces al estilo de una novela histórica en la cual se ficcionalizan episodios individuales con aquella relación con la historia y con la política del momento. Se relacionan estos sucesos individuales de una manera acorde con los sucesos que tuvieron lugar en este momento histórico. Continúa entonces André Bazin. No creo que haya resultado difícil adivinar a través de este mal resumen
que la película implica una transposición histórica de la resistencia italiana, transposición llevada hasta el extremo en los detalles, especialmente en cuanto a las relaciones de la, entre comillas, resistencia clandestina con el que es considerado oficialmente como ejército nacional, a la vez que el análisis marxista de una situación novelesca. Desde esos dos puntos de vista, Censo merecería, sin duda, una crítica mucho más precisa de la que yo podría hacer. Quiero, sin embargo, al menos subrayar el interés de esta perspectiva ideológica, en la medida en que no la sentimos jamás como una servidumbre impuesta a priori desde el exterior a la lógica estética del relato, sino por el contrario como una dimensión suplementaria revelada por el desarrollo de la verdad novelesca. ¿A qué verdad novelesca se refiere André Bazin con esta película? Se refiere por verdad novelesca a esa relación con los sucesos históricos y posiblemente, como vemos, que la resistencia efectivamente tuvo algunas dificultades individuales durante este proceso específico de lucha y cómo se sortearon aquellas adversidades. Es posible que aquella verdad novelesca denominada por André Bazin nos esté revelando episodios que quizás desconocíamos de la historia. Es por el contrario evidente que se están omitiendo algunos otros episodios imprescindibles que se debieron haber mencionado. Continúa Bazin. No creo por lo demás que haya en ello nada de absolutamente nuevo. Desde este punto de vista, Censo se relaciona sin duda con la estética novelesca que procede de Flaubert y ha sido especialmente afirmada por el naturalismo. Es decir, una literatura que es simultáneamente descriptiva y crítica. Sin embargo, los ejemplos válidos de inspiración marxista son tan raros, aunque haya que atribuirlo a razones completamente contingentes, que no se puede permanecer insensible ante este. Se refiere Bazin al decir ante este al naturalismo o al marxismo. Podemos pensar en aquellos momentos de la película en la cual se nos describen los lugares como escenarios de la acción, los paisajes donde tuvieron lugar los eventos históricos, obviamente los objetos, los vestidos de la época, los accesorios para quienes conocieron las situaciones pero no se hicieron, digamos, las imágenes de estos elementos. Y por otro lado, Bazin dice crítica. Quiere decir que se están examinando algunas de estas relaciones en cuanto a sus contradicciones, sus paradojas, sus peros, sus sin embargos. Y en este punto ustedes por supuesto imaginarán otras películas que se han basado en sucesos históricos, con cierto grado de invención en los personajes, cierto grado de invención en las relaciones de pareja, y harán entonces la debida comparación con Censo. Entonces aquí Bazin trata de desmarcarse un poco y agrega, pero lo que nos proponemos es más bien caracterizar el estilo adoptado aquí por Visconti. Por de pronto no me parece cierto, como algunos comentarios del mismo Visconti podrían hacerlo pensar, que Censo sea esencialmente diferente de Ossessione o de La Terra Trema. Yo descubro por el contrario las mismas preocupaciones esenciales. Yo diría especialmente de La Terra Trema que Visconti, entre comillas, teatralizaba una materia doblemente realista, en el sentido normal de la palabra, porque se trataba de un pueblo verdadero y de la vida auténtica de sus auténticos habitantes, y también en su sentido restringido y, entre comillas, miserabilista. Nada menos, entre comillas, bello, menos noble, menos espectacular que esta pobre comunidad de pescadores. No entiendo naturalmente el epíteto teatral en un sentido peyorativo, sino todo lo contrario, puesto que estoy intentando calificar la nobleza y la extraordinaria dignidad que la puesta en escena de Visconti hacía surgir de esa realidad. Estos pescadores no estaban vestidos de harapos, sino más bien revestidos, como si fueran príncipes de tragedia. Y no es que Visconti tratara de falsear su comportamiento, ni siquiera pretendía interpretarlo, se limitaba a revelar su dignidad inmanente. Entonces podemos inferir que André Bazin está relacionando ese acto de revelación de la dignidad inmanente a través de la puesta en escena, entre comillas, teatral que tenía La Terra Trema. Y André Bazin se va a referir también a una teatralidad que podemos encontrar en Censo posteriormente. ¿Qué tipo de teatralidad
es la teatralidad en censo? ¿Qué diferencias y semejanzas pueden encontrar ustedes entre la puesta en escena de la Terra Trema y la puesta en escena de Censo? Continúa André Bazin. Yo diría de Censo que pone de manifiesto de manera inversa el realismo del teatro. No solo porque Visconti empiece proponiéndonos el tema a través de esa ópera cuya acción cruzando la rampa se traslada de cierta manera a la sala, sino porque la perspectiva histórica, con todas sus consecuencias, ante todo en los medios aristocráticos y militares, se siente sobre todo por su pintoresquismo decorativo y espectacular. Y entonces, por supuesto, nos vamos a preguntar hasta qué punto es pintoresquismo decorativo y espectacular y hasta qué punto es realismo. ¿Cuál sería la diferencia si no tenemos el conocimiento histórico, si no tenemos el conocimiento iconográfico, si no tenemos el conocimiento para juzgar en qué punto es un exceso aquella imagen o en qué punto es un acierto y un acercamiento a la realidad que quizás es posible rastrear a través de otros documentos históricos? Continúa entonces Bazin. Se trata por eso de un, entre comillas, film de trajes y en color a fortiori. Pero a partir de ahí, Visconti se dedica con una minuciosidad cuya primera cualidad es la de hacerse olvidar, a dar a este decorado lujoso de una armonía casi pictórica el rigor de un documental. ¿En qué sentido está este rigor documental? ¿En qué partes específicas, qué fragmentos, qué secuencias podemos encontrar un rigor casi documental? En general, ¿qué podrían entender ustedes por aquello de rigor documental? ¿En qué otros ejercicios de cine, en qué otras películas nos podríamos encontrar con aquello de rigor documental? ¿Podría referirse a un rigor de observación, como en algunos tipos de documental? ¿O podría referirse, por otro lado, a un rigor de reconstrucción? ¿Podría este ser el caso, que se trate de reconstruir algo que tuvo lugar a partir de una serie de estrategias? Agrega Bazin, solo daré un ejemplo entre 100 otros. Algunos instantes antes de la batalla, los soldados italianos, escondidos detrás de montones de paja, reaparecen y se alinean para el asalto. Llevan la bandera a un oficial, pero no una bandera desplegada, sino completamente nueva, dentro de su funda, de la que previamente hará falta sacarla para poderla desplegar. Detalle apenas visible en un inmenso plano de conjunto, en el que todos los elementos están tratados con el mismo rigor. Detengámonos en aquellas palabras. Detalle apenas visible en un inmenso plano de conjunto, en el que todos los elementos están tratados con el mismo rigor. Bazin se detiene entonces en aquel momento en que sacan una bandera totalmente nueva y no una bandera desplegada. ¿Puede estar esto relacionado con aquel pintoresquismo decorativo y espectacular que mencionó previamente? ¿Hasta qué punto hubiera sido válido que hubieran sacado una bandera usada, una bandera un poco descolorida por el uso? ¿Hasta qué punto hubiera sido también verosímil? ¿Hasta qué punto podemos relacionar esto también con lo que ya mencionó sobre la Terra Trema, donde dice, estos pescadores no estaban vestidos de harapos, sino más bien revestidos como si fueran príncipes de tragedia? Y no es que Visconti tratara de falsear su comportamiento, ni siquiera pretendía interpretarlo, se limitaba a revelar su dignidad inmanente. O sea que una cosa es el vestuario, pero ese vestuario está o no está en función de mostrar la dignidad, de revelar la dignidad inmanente. ¿Hasta qué punto hay una propuesta de color que exige que esos harapos sean de tales o cuales colores que vayan en sintonía con la propuesta estética fotográfica de la película, en cuanto a unas texturas que entran en armonía con aquella propuesta también de texturas para todo el resto de la película? Y en el caso de Censo, si estamos asistiendo a una revolución, a una batalla en donde se va a imponer un nuevo orden, ¿habría valido la pena mostrar una bandera vieja? ¿Hasta qué punto tenemos que responder ante una lógica del discurso, una lógica pictórica también de la propuesta de color, de la paleta de color y textura de la película y la fotografía? ¿Hasta qué punto entonces somos fieles
a esa realidad primaria de donde la novela viene, del material histórico, o hasta qué punto somos fieles a los materiales que están hechos para la película. Podemos asumir que en el tiempo o en el contexto en que se rueda la película, si somos más rigurosos, podríamos exigir que los materiales usados sean los mismos exactamente que los que se describen en aquella novela o en aquel material histórico. Podríamos entonces descartar la tesis de una película, su idea primordial, solamente porque uno de los materiales mostrados o representados no coincide con el material que se describía en la novela o en la fuente histórica. Es así como podríamos incluso hacer un análisis de censo solamente a partir de la paleta de color y de las tonalidades usadas. Llámese en los segmentos de Venecia, en las noches en que la condesa camina con Franz Mahler, en el momento en que la acción transcurre en aquella casa de campo, cómo es el tratamiento del color en los escenarios, digámoslo así, en los fondos, cómo es el tratamiento del color y de las texturas en los vestidos de la película, cómo se maneja el trabajo de iluminación de las pieles, las texturas de las pieles para los personajes, cómo se maneja el color para los elementos decorativos, llámense armas, monedas, cofres, cuadros y pinturas que se ven en el fondo en los escenarios. Y es cierto, en aquella escena que André Bazin describe, hasta los montones de paja están perfectamente alineados y apilados, casi que milimétricamente calculados para el plano. Y obviamente es necesario recordar que tanto en teatro como en cine estamos representando escenas en el tiempo y el espacio, por lo tanto estamos hablando de una composición que se realiza en movimiento y en el tiempo. Y la pregunta es, por supuesto, necesaria, por supuesto, imprescindible. ¿Hasta qué punto estamos, entre comillas, estetizando la realidad, estetizando los sucesos? Ya nos lo habíamos preguntado en La Terra Trema, ¿hasta qué punto se está estetizando la pobreza? ¿Hasta qué punto se está pictorizando la miseria? Si hablamos más acá, en el tiempo, en un cine como el de, por ejemplo, Pedro Costa, ¿hasta qué punto habría un embellecimiento o un tratamiento pictórico de aquellas situaciones de miseria, de aquellos lugares marginales en donde la miseria tiene lugar? ¿Hasta qué punto estarían representados haciendo un máximo esfuerzo de composición pictórica? Quizás podría ser para algunos alterando la misma realidad, alterando la misma materia documental, entre comillas, o la misma materia de la, entre comillas, realidad. Continúa Bazin. Imaginemos una escena semejante en un film de Duvivier o de Christian Jacques. La bandera hubiera sido utilizada como símbolo dramático o como elemento de la puesta en escena. En el caso de Visconti, lo que importa en primer lugar es que la bandera sea nueva, tan nueva como el ejército italiano, pero sobre todo que su manera de realzar una idea no deba nada a los encuadres, sino que obedece en todo caso a una sobrecarga de realismo. Ahora bien, ¿en qué consiste esta, entre comillas, sobrecarga de realismo? Es una sobrecarga de elementos que refuerzan esa idea del acontecimiento, esa idea de que aquí se va a establecer un nuevo orden, un nuevo mundo, un nuevo régimen. ¿Cuál es esa sobrecarga de realismo y en función de qué estaría dada, si existe? Continúa Bazin. Visconti declara haber querido convertir el, entre comillas, melodrama, entiéndase la ópera, en vida. Si era ese su propósito, lo ha conseguido plenamente. La Terra Trema tenía la armonía y la nobleza de la ópera. Censo tiene la densidad y el peso de la realidad. Es posible que el film de Visconti satisfaga además a otra dialéctica, pero esto contaría poco si antes no hubiera satisfecho aquella otra. ¿A cuál aquella otra se refiere André Bazin? ¿A cuál aquella otra dialéctica? ¿A cuál aquella otra dialéctica se refiere Bazin? Se referirá a la, entre comillas, sobrecarga de realismo versus la densidad y el peso de la realidad. Y aquí hay algo muy interesante, es que si ya vimos, André Bazin subraya aquel
respeto por la realidad en tiempo presente a través de las estrategias neorrealistas que ya hemos estudiado en otras películas, y en especial en La Terra Trema, en El ladrón de bicicletas, en otro tipo de películas de los directores contemporáneos y de Rossellini, especialmente en De Sica y su trabajo con Sabatini. Y aquí, por el contrario, se detiene en Visconti, pero en una película que ya no pertenece al contexto actual o a la época actual, a los años 40, 50, sino que viaja en el tiempo y trata de extraer el realismo de aquella época, el realismo del Risorgimento, el realismo en cuanto a aquella, entre comillas, verdad o búsqueda de la verdad histórica a través de los materiales históricos, la novela histórica, las fuentes históricas, y es donde Bazin se preocupa por tener un cierto respeto a través de la reconstrucción de esa historia, de esa, entre comillas, realidad. Entonces, estamos viendo cómo opera más o menos el discurso de André Bazin en cuanto a su postura con el realismo. Un realismo que puede pertenecer no necesariamente a la época actual en la que escribe el texto, en la que se filman las películas neorrealistas en Italia, sino una verdad que puede pertenecer a otro contexto histórico de otro siglo. Y por otro lado, vemos que también André Bazin está buscando un realismo que pueda pertenecer a lo que ocurre en las calles, a lo que ocurre en el momento. Y por otro lado, André Bazin, por supuesto, defiende la representación de la realidad del momento, de lo que está ocurriendo en el aquí y ahora, allí en las calles o en cualquier lugar. Y si ustedes vieron Censo de Visconti, también se podrán encontrar, por supuesto, con que a veces nos ponen aprietos creer ciertas situaciones, creer el cambio brusco que tiene el personaje de Franz Mahler para con la condesa. Y si ustedes tuvieron la oportunidad de ver Censo de Visconti, por supuesto tratarán de aplicar aquellas ideas que propone Bazin, y también nos vamos a encontrar obviamente con otras dificultades que nos propone la película. En lo personal, consideraría también que es difícil de creer el cambio de carácter que tiene Franz Mahler hacia el final de la película, que es un poco forzado en mi opinión, pero vamos a verlo también en el contexto que propone Bazin, ¿cierto? En el contexto en que Franz Mahler es consciente de algunos de los cambios y tiene alguna mirada, digámoslo así, más, entre comillas, moderna sobre las guerras, sobre las revoluciones. ¿Hasta qué punto es verosímil este cambio de actitud, este cambio de ideas durante la película? Esta conciencia que tiene Franz Mahler y su manera de actuar, incluso frente a las convicciones que tiene su propio bando, su propio país. ¿En qué parte de la visión de realismo de André Bazin podría encajar esta visión o estas teorías personales que tiene el personaje de Franz Mahler? Gracias nuevamente por llegar hasta el final de este video. Nos veremos la próxima semana con otro texto dedicado a qué es el cine de André Bazin, edición 1966 en español.